Con solo $50 en mi bolsillo, me fui a una nueva ciudad para empezar mi vida de nuevo. Mis padres me repudiaron por reprobar mis exámenes. Tenía 17 años. Cuando regresé como multimillonario, pensaron que perdonaría y olvidaría. Hola. Gracias por su continuo apoyo. Esto significa mucho para nosotros. Si disfrutan las historias que compartimos, por favor suscríbanse a este canal. Sería genial si pudieran dejar un comentario sobre la ciudad desde la que nos están viendo. Podríamos mencionarles en nuestra próxima historia. La mención especial de hoy va para Andrew de Hamilton, Ontario, Canadá. Nos alegra que disfruten nuestras historias. Ahora, sumerjámonos en los detalles de la historia de hoy. Tenía 17 años cuando me echaron. El aire en la casa se sentía denso ese día, como si estuviera conteniendo la respiración por la explosión que sabía que se avecinaba. Mis padres estaban parados sobre mí en la cocina, mamá con los brazos cruzados, papá con la cara roja mientras agitaba los resultados de mi examen en mi cara. 42%, Derek gritó. ¿Crees que esto es una broma? El papel revoloteó hasta el suelo, un desastre arrugado de tinta roja y fracaso. No me inmuté. Había visto esta tormenta gestándose durante semanas, cada noche que pasaba evitando los libros, cada vez que esquivaba sus sermones sobre mi potencial. Eres una desgracia, interrumpió mamá, con una voz lo suficientemente aguda como para atravesarme. No te criamos para que pierdas nuestro tiempo así. Quería gritarles, decirles que no era su pequeña marioneta, que encontraría mi propio camino, pero las palabras se me quedaron atascadas en la garganta, pesadas e inútiles. Papá metió la mano en su billetera, sacó un billete de $50 y lo golpeó contra la mesa. Eso es todo, dijo. Ya no eres nuestro hijo. Miré el dinero, con el pecho ardiendo. $50, ¿eso era lo que valía para ellos? Un boleto de autobús barato y una patada en la acera. Mamá ni siquiera me miró cuando agarré mi mochila de la esquina, metiendo una sudadera con capucha, un par de jeans y el teléfono destartalado que había comprado con el dinero de mi trabajo de verano. Bien, dije, arrebatando el billete. Ya verán. Soy más que esto. No respondieron. La puerta se cerró de golpe detrás de mí, y eso fue todo. Me fui. La calle afuera estaba tranquila, solo el zumbido del televisor de un vecino que se filtraba por una ventana abierta. Caminé rápido, no porque tuviera a dónde ir, sino porque no podía quedarme quieto. Mi mente corría. Pensaron que me derrumbaría y volvería arrastrándome. ¿Suplicando? Ni hablar. Le demostraría. Haría de esos $50 el comienzo de algo que ni siquiera podían soñar. La estación de autobuses estaba a media milla de distancia, una losa gris de concreto con un letrero parpadeante. Compré un boleto con $12, eligiendo la ruta más barata, un pueblo perdido llamado Elton, a 3 horas al oeste. El empleado no hizo preguntas, simplemente deslizó el talón por el mostrador. Me senté en un banco, los $50 menos $12, ahora unos míseros $38 en mi bolsillo, y esperé. La gente pasaba arrastrando los pies. Ancianos con periódicos, una madre arrastrando a un niño quejumbroso. Me sentí invisible, y por una vez, me gustó. El autobús llegó, crujiendo y ruidoso, con el motor retumbando como si estuviera tan cansado como yo. Subí a bordo, eligiendo un asiento cerca de la parte trasera. La tapicería estaba rota y el tipo que estaba delante de mí tosía cada 5 segundos. Pero no me importó. Apoyé la frente contra la ventana, viendo cómo mi antigua vida se convertía en rayas de luz a medida que nos alejábamos. Las voces de mis padres resonaban en mi cabeza. Desgracia, desperdicio, y apreté los puños. Se arrepentirían de esto. Me aseguraría de ello. El viaje fue largo, del tipo que te hace doler las piernas y retorcer los pensamientos. Repetí esa pelea una y otra vez, analizándola. Tal vez debería haber estudiado más, haber mantenido la boca cerrada. Pero no. Siempre habían querido que fuera su versión de la perfección. Sobresalientes, una corbata universitaria de la que pudieran presumir en la iglesia. Yo no era ese chico, nunca lo sería. Los $50 se arrugaban en mi bolsillo cada vez que me movía, un recordatorio de su último empujón. No dejaría que me definiera. Lo convertiría en un arma. Elton apareció a la vista cuando el sol se ponía. Una mota de pueblo con una gasolinera, un restaurante y una hilera de tiendas descoloridas. El autobús se detuvo bruscamente y bajé, la grava crujiendo bajo mis zapatillas. Un letrero decía bienvenido a Elton, pero no se sentía acogedor, solo vacío. Mi estómago gruñó. No había comido desde el desayuno. $38 no llegarían muy lejos, pero ahora eran míos, no de ellos.
Colgué mi mochila sobre mi hombro y comencé a caminar hacia las luces del restaurante. Un tipo estaba apoyado en una farola cerca, fumando, con los ojos puestos en mí como si fuera un perro perdido. ¿Te ves perdido?, preguntó. Asentí con la cabeza, sin detenerme. Buena suerte, dijo, riendo como si supiera algo que yo no. Lo ignore. La suerte no era lo que necesitaba, tenía rencor, y eso ardía más que cualquier otra cosa. Dentro del restaurante, me deslicé en una cabina. El vinilo estaba pegajoso bajo mis manos. Una camarera con ojos cansados dejó caer un menú frente a mí. ¿Café?, preguntó. Asentí con la cabeza, contando $2 de mi reserva. $36 restants. El café llegó negro y amargo, pero me despertó. Miré fijamente los $50 en mi mente, ese billete arrugado con el que me habían echado. No era solo dinero, era un desafío. Pensaron que fracasaría, que no sería nada sin ellos. Tomé un sorbo, el calor picando en mi lengua, y me hice una promesa allí mismo. Convertiría esos $50 en una fortuna. Construiría algo tan grande que se atragantarían con sus palabras. Y cuando lo hiciera, no obtendría nada, ni un centavo, ni un apretón de manos, ni una maldita cosa. Este era mi comienzo, mi punto de quiebre, y nunca volvería atrás. El tono no tenía mucho que ver, y tampoco le importaba un comino. Esa primera noche, me estrellé en una habitación de motel que me costó $20. La mitad de mi dinero se fue de un solo golpe. La cama se hundía, las paredes estaban manchadas y un letrero de neón zumbaba fuera de la ventana. Pero dormí profundamente, alimentado por el agotamiento y el fuego que aún ardía por esa pelea con mis padres. La mañana llegó rápido. Me desperté con $16 restantes y el estómago gruñendo, sabiendo que tenía que moverme rápido o estaría acabado. El restaurante se convirtió en mi primera parada. Pedí tostadas, lo más barato del menú, y tomé otro café, estirando mis últimos $14. La camarera de la noche anterior, Mara, me deslizó una rebanada extra sin cobrar. Parece que la necesitas, dijo, con voz inexpresiva pero no desagradable. Asentí con la cabeza, demasiado orgulloso para decir más. El orgullo era todo lo que me quedaba, eso y la promesa que me había hecho a mí mismo. Salí a las calles en busca de trabajo. El chico de la gasolinera me despidió con la mano, dijo que no estaban contratando. El dueño de la ferretería se rió cuando pregunté, como si fuera un niño jugando a fingir. Al mediodía, mis zapatillas estaban cubiertas de polvo y me quedaban mis últimos $10. Fue entonces cuando me topé con el taller de autos de Hank, un edificio achaparrado con un letrero oxidado y un patio lleno de autos chatarra. Un tipo con overoles manchados de grasa estaba debajo de un camión, maldiciendo un tornillo. Me quedé allí mirando hasta que salió rodando y me miró con los ojos entrecerrados. ¿Estás perdido?, gruñó. Hank tenía unos 50 años, con una cara como el cuero y manos que parecían haber golpeado más de una pared. Busco trabajo, dije. Él resopló. ¿Sabes de motores? No mucho, admití, pero aprendo rápido. Me miró fijamente, luego giró la cabeza hacia una pila de chatarra. Arregla esa radio de allí. Muéstrame algo. La agarré, una cosa vieja y destartalada con cables que salían, y me puse a trabajar. Había jugado con cosas como esta antes, desarmando el cargador de mi teléfono solo para ver cómo funcionaba. Media hora después, volvió a la vida, escupiendo estática pero con vida. Hank arqueó una ceja. No está mal. $10 al día, por debajo de la mesa. Tómalo o déjalo. Lo tomé. Esa primera semana, barrí pisos, cargué piezas y observé a Hank como un halcón. No hablaba mucho, pero sabía lo suyo, motores, cableado, incluso algo de tecnología antigua que había montado en la parte trasera. Lo absorbí todo, mis manos ensuciándose y mi mente corriendo. Por la noche, dormí en el garaje de un amigo, un tipo llamado Pete que conocí en el restaurante, que me dejaba dormir en un catre por $5 a la semana. Mi dinero se redujo a centavos, pero seguí adelante. Cada centavo era un paso más lejos de esos $50 con los que me habían echado. Un día, fui a la tienda de segunda mano de la calle, buscando una chaqueta. En un montón de basura, lo encontré. Un libro con las orejas dobladas llamado Construyelo, véndelo, el emprendedor de Y. $1. Lo hojeé allí mismo. Páginas amarillentas, pero llenas de ideas, nuevas empresas, inventos, negocios. Algo hizo clic. Siempre había sido bueno arreglando cosas, averiguando cómo funcionaban. ¿Y si no solo arreglaba radios para Hank? ¿Y si construía algo más grande? Esa noche, me senté en el catre de Pete,
con el libro abierto bajo una bombilla parpadeante. Tomé un lápiz y comencé a dibujar. La idea de un dispositivo, tosco y desordenado. Un cargador portátil, tal vez algo simple pero útil. Mi mano temblaba un poco, no por los nervios, sino por la emoción. Esto podría ser el comienzo de convertir esos $50 en un dedo medio que verían a kilómetros de distancia. Trabajé hasta tarde, el garaje en silencio excepto por el rasguño de mi lápiz y el zumbido de la posibilidad. Hank notó el cambio unos días después. Me atrapó jugando con un carburador roto, ajustándolo más allá de lo que me había pedido. «No eres tan tonto», dijo, lanzándome $5 extra. «¿Tienes algo dentro, chico? No lo desperdicies». Sus palabras se quedaron. No era blando. Demonios, me regañaba si holgazaneaba, pero me veía a mí, no solo como un fugitivo sin a dónde ir. A finales de mes, había ahorrado $30, lo suficiente para comer y conservar el catre. El libro era mi Biblia ahora, cada página un mapa que estaba comenzando a seguir. Dibujaba en la oscuridad, las ideas se acumulaban. Cargadores, aplicaciones, pequeños arreglos que podrían crecer. Las voces de mis padres todavía silbaban en mi cabeza. Desgracia, desperdicio, pero se estaban desvaneciendo, ahogadas por el ajetreo. Ya no era su hijo. Era Derek, el tipo que lo lograría, no gracias a ellos, sino a pesar de ellos. Una noche, cansado hasta los huesos, me apoyé contra la pared del garaje, mirando mis dibujos. Los $50 se habían gastado hacía mucho tiempo, pero vivían en mí, un fantasma que impulsaba cada movimiento. Les demostraría, no mañana, no la semana que viene, sino pronto. El taller de Hank, ese libro de la tienda de segunda mano, este pueblo polvoriento, era mi plataforma de lanzamiento, y yo ya estaba despegando. Tenía 24 años cuando el mundo comenzó a inclinarse a mi favor, pero no fue fácil. Esos primeros años en el ton me habían endurecido. El taller de Hank, el catre en el garaje de Pete, ese libro de la tienda de segunda mano que leí hasta que se rompió el lomo. Convertí mis dibujos en algo real. Para entonces, un cargador portátil, lo suficientemente pequeño como para caber en tu bolsillo, lo suficientemente resistente como para cargar un teléfono 3 veces. Construí el primero con chatarra. Hank me dejó usar su soldador hasta altas horas de la noche hasta que me salieron ampollas en los dedos. No era bonito, pero funcionaba. No tenía dinero para una patente, así que me arriesgué. Se lo mostré a un tipo llamado Carl que andaba por el restaurante. Un hablador astuto con un traje barato y una historia sobre inversiones. Le gustó, dijo que conocía gente. Hicimos un trato, él pondría el dinero para fabricarlo y yo dividiría las ganancias 50/50. Debería haberlo sabido, pero tenía hambre, no de comida, sino de la victoria que podía saborear. Lo llamamos Pocket Pulse. Carl encontró un fabricante pequeño y 6 meses después, teníamos un lote de 50. Salí a las calles, vendiéndolos en gasolineras y mercados de pulgas por $20 cada uno. Se vendieron rápido. A la gente le encantaba la idea de tener el poder en sus manos. A finales de año, habíamos ganado $5,000. Mi parte fue de $2,500, más dinero del que jamás había tenido. Enmarqué los $50 originales de mis padres y los colgué en la pared del pequeño apartamento que había alquilado. No más catre para mí. No era mucho, solo un apartamento de una habitación con un grifo que goteaba, pero era mío. Luego Carl me jodió. Descubrí que había estado ofreciendo el Pocket Pulse a una empresa más grande a mis espaldas, afirmando que lo había inventado. Incluso había registrado la patente a su nombre. Lo confronté en el restaurante, con la voz baja pero temblorosa. ¿Crees que soy un idiota al que puedes robar? Él sonrió, bebiendo su café. Demuestra que es tuyo, chico. Sin papeles, no hay caso. Tenía razón. No tenía nada más que mi palabra y un prototipo. Salí, con los puños apretados, jurando que pagaría, no con abogados, no podía permitírmelo, sino superándolo. Empecé de nuevo, tomé mis $2,000 y construí una nueva versión, mejor, más elegante. La llamé Pulse Pro. Esta vez, raspé cada centavo que tenía. Vendí mi televisor viejo, trabajé turnos dobles en Hanks para registrar la patente yo mismo. Hank contribuyó, quejándose de los malditos ladrones, pero dándome $100 cuando no estaba mirando. Encontré una nueva socia, Riley, la barista del restaurante que había estado observando mi ajetreo. Tenía una mente aguda y una habilidad especial para los números, y creyó en mí cuando yo no creía en mí mismo. Riley me empujó a pensar en grande.
Deja de vender estas cosas en los mercados de pulgas, dijo una noche, garabateando cifras en una servilleta. Crea un sitio web. Ve a las ciudades. Tenía razón. Juntamos nuestro dinero, sus ahorros, mis ganancias, y lanzamos en línea. Los pedidos llegaron a cuentagotas, luego inundaron. A los 26, dejé Hanks. Alquilé una oficina pequeña y contraté a 2 chicos para que se encargaran del envío. Pulse Pro estaba en todas partes, tiendas, blogs de tecnología, incluso una mención de algún influencer del que nunca había oído hablar. Carl intentó demandar, pero mi patente se mantuvo. Se desvaneció. Una nota al pie que ya había olvidado. El dinero llegaba a raudales, pero también la presión. Las grandes empresas ofrecían ofertas, vender, cobrar, millones sobre la mesa. Riley quería que lo aceptara. Dijo que podíamos empezar de nuevo con algo nuevo. Has ganado, Derek, decía, con la mirada firme. Déjalo ir. Se refería al rencor que llevaba como una segunda piel. No pude. Esos $50 en mi pared no eran solo un trofeo, eran combustible. Riches las ofertas, me duplique. A los 28, Pulse Pro era una marca y yo valía $10 millones. No está mal para un chico al que llamaron un desperdicio. Han pasó por la oficina una vez, miró las cajas y los teléfonos que sonaban, y simplemente asintió. Te lo dije, dijo. No lo desperdicies. No necesitaba dar más detalles, sabía a qué se refería. Riley también se quedó conmigo, manejando los números, manteniéndome con los pies en la tierra. A veces preguntaba por mis padres, porque nunca llamaba. No se lo merecen, respondía bruscamente, y ella lo dejaba pasar. La verdad era que no quería que me vieran todavía, no hasta que fuera intocable. La escalada no fue fácil. Una vez se perdió un envío, me costó $50,000. Otra vez, un competidor copió el diseño y tuve que luchar en los tribunales. Gané, pero me agotó, dinero, tiempo, sueño. Aún así, cada golpe me hizo más fuerte. Me mudé a un lugar más grande, un loft en la ciudad con vistas. Apenas lo noté. Los $50 permanecieron enmarcados, un recordatorio irregular en un mundo elegante. Tenía 30 años cuando llegaron los titulares. Derek Hayes, titán tecnológico hecho a sí mismo, alcanza una valoración de $1.000 millones. Estaba en ese loft, mirando las luces de la ciudad, con una cerveza en la mano. Lo había hecho. Había convertido su rechazo en un imperio. Pulse Pro ya no era solo un cargador. Era un símbolo. Poder para cualquiera que hubiera sido derribado. Las voces de mis padres, desgracia, desperdicio, eran susurros que apenas podía oír por encima del zumbido de mi vida. Pero no había terminado. Me verían pronto, y cuando lo hicieran, no obtendrían nada, ni un centavo. Había escalado demasiado alto para que sus manos pudieran alcanzarme. Tenía 32 años cuando volví a donde todo empezó, no porque quisiera, sino porque los negocios me llevaron allí. Pulse Pro había conseguido un trato. Una cadena de tiendas quería los derechos exclusivos de nuestra nueva línea, y su tienda insignia se inauguraba en mi ciudad natal. Podría haber enviado a Riley o a uno de los trajes, pero algo me atrajo. Tal vez necesitaba verlo de nuevo, el lugar del que me había alejado con esos $50 quemándome un agujero en el bolsillo. Tal vez quería que me vieran. El pueblo no había cambiado mucho. Las mismas calles cansadas, el mismo restaurante con su letrero astillado. Llegué un jueves. Mi chofer detuvo el SUV negro frente a un hotel que no existía cuando me fui. El evento de inauguración era al día siguiente. Cintas, discursos, lo habitual. Lo mantuve discreto, sin prensa sobre mi regreso, pero las noticias corren rápido en un lugar como ese. El viernes por la mañana, mi teléfono sonó con un número que no había visto en 15 años. Mamá. Dejé que sonara, con la mandíbula apretada. El evento transcurrió sin problemas. Corté la cinta, estreché manos, sonreí para las cámaras. El logotipo de Pulse Pro brillaba en la fachada de la tienda. Un sello de $1.000 millones en un pueblo que una vez me había escupido. Estaba en medio de una conversación con el gerente de la tienda cuando los vi. Mamá y papá, rondando el borde de la multitud, mayores ahora, más grises, más pequeños de lo que recordaba. Mamá agarraba un bolso como si fuera un salvavidas. Los hombros de papá se encorvaban bajo una chaqueta descolorida. No se acercaron, solo miraron. Me di la vuelta, terminé mi charla y me dirigí al auto. No estaba listo. Me atraparon esa noche. Entré al restaurante por un café, viejos hábitos, y allí estaban, sentándose en la cabina frente a mí como si nada. La sonrisa de mamá era fina, forzada. Derek, dijo.
Te ves bien. Asentí, con los brazos cruzados, esperando. El café permaneció intacto, el vapor se elevaba entre nosotros. Oímos sobre la tienda, continuó mamá, con una voz demasiado alegre. Grandes noticias. Estamos orgullosos, ¿sabes? Orgullosos. La palabra me golpeó como una bofetada. No pestañeé. ¿Qué quieren?, pregunté, frío y seco. Papá se movió, se aclaró la garganta. Solo, para hablar. Ponernos al día. Ha pasado un tiempo. ¿Un tiempo? 15 años desde que me echaron con $50 y una puerta cerrada de golpe. No mordí el anzuelo. Siguieron hablando, tropezando el uno con el otro. Mamá dijo que habían caído en tiempos difíciles. El trabajo de papá se había ido, las facturas se acumulaban. Pensamos que tal vez podrías ayudarnos, dijo, lanzándose a la mesa. La familia se mantiene unida, ¿verdad? Papá intervino, un poco demasiado fuerte, solo para ayudarnos. Me reí. Una risa corta y amarga que los hizo estremecerse. ¿Familia? Dije. Dejaron de ser eso cuando tenía 17 años. El aire cambió. La sonrisa de mamá se desvaneció. El rostro de papá se endureció. Te criamos, Espiro. Te dimos todo. Me incliné hacia adelante, con la voz baja. Me dieron $50 y me dijeron que no era su hijo. Yo construí esto. Señalé con el dedo hacia la ventana, hacia la tienda. Sin ustedes. No tienen derecho a reclamarlo ahora. Me miraron fijamente, con la boca entreabierta, como si hubieran ensayado un final diferente. Mamá lo intentó de nuevo, más suave. Cometimos errores, Derek. Lo sentimos. No podemos empezar de nuevo. Sus ojos brillaban, pero no me lo creí. Había visto esa mirada antes, cuando me culpabilizaba para que encajara en su molde, cuando se quedó callada mientras papá me echaba. No, dije. No tienen derecho a una repetición porque yo lo logré. Saqué un billete de $50 de mi billetera, nuevo y crujiente, y lo deslicé por la mesa. Eso es todo lo que obtendrán de mí. Lo mismo que me dieron. La mano de papá se movió hacia él, luego se detuvo. Eres frío, murmuró. Después de todo lo que... Lo interrumpí. Ustedes me hicieron así. Me levanté, arrojando una moneda en la mesa por el café. No lamen. No se acerquen a mí. Salí. El silencio me persiguió hasta la puerta. El aire nocturno me golpeó la cara y seguí moviéndome. El SUV estaba esperando. No miré hacia atrás. En el auto, miré mis manos, firmes pero pesadas. Había esperado años ese momento, lo había imaginado 1000 veces. Yo en la cima, ellos rogando. No se sintió como una victoria, se sintió vacío, como si hubiera golpeado a un fantasma. La voz de Riley resonó en mi cabeza, has ganado. Déjalo ir. Pero no pude. Esos $50 todavía colgaban en mi pared. Una cicatriz que no podía borrar. Me habían obligado a construir esta vida. ¿Y ahora querían una parte? Ni hablar. Llegué al hotel. Las luces de la ciudad eran borrosas fuera de mi ventana. Mi teléfono permaneció en silencio, sin llamadas de seguimiento, sin mensajes de texto. Bien. Habían recibido el mensaje. Pero se me quedó grabado, sus rostros, su desesperación. Había cargado con su rechazo durante tanto tiempo que se había convertido en parte de mí. Un peso que no sabía cómo soltar. Era multimillonario ahora, intocable, pero esa noche me sentí de 17 años de nuevo, enojado, solo, demostrándole algo a gente que nunca me vería. La carga no era el dinero, eran ellos, lo que habían hecho, lo que me había convertido por su culpa. Había ganado, claro, pero no había terminado, todavía no. Esa noche en el restaurante se me quedó grabada más tiempo del que quería. Me había alejado de mis padres. Había dejado esos $50 en la mesa como un punto final a su frase, pero no los había borrado. De vuelta en el hotel, recorrí la habitación, las luces de la ciudad burlándose de mí a través del cristal. Había construido un imperio. Pulse Pro era un hombre de $1.000 millones ahora. Mi rostro en las portadas de las revistas, pero sus voces todavía me arañaban. Desgracia, desperdicio. Les había demostrado que estaban equivocados. Así que, ¿por qué no era suficiente? A la mañana siguiente, omití el checkout y conduje directamente a la oficina. Una torre reluciente en la ciudad que había hecho mía. Riley estaba allí, encorvada sobre su computadora portátil. Los números parpadeaban en la pantalla. Levantó la vista, captó la expresión de mi rostro. ¿Estás bien?, preguntó. Me encogí de hombros, dejándome caer en una silla. Los vi anoche, dije. Arqueó las cejas, pero no presionó. Me conocía demasiado bien.
Sabía que hablaría cuando estuviera listo. Le conté todo, la escena fea, las súplicas, los juegos de culpa, la forma en que los había rechazado. Bien, dijo cuando terminé. No te merecen. Tal vez tuviera razón, pero no calmaba esa agitación en mis entrañas. Había pasado 15 años huyendo de esos $50 con los que me habían echado, convirtiéndolos en una fortuna, un arma. ¿Y ahora qué? Miré fijamente el billete enmarcado en mi escritorio, sus bordes desgastados por años de mirarme fijamente. Ya no era solo dinero, era yo, el niño que se había negado a romperse. Una semana después, recibí una llamada. No era mamá ni papá. Era Sam, mi hermano pequeño. No había pensado mucho en él, no lo había visto desde que me fui a los 17. Tenía 12 años entonces, tranquilo, atrapado en la sombra de sus expectativas. Su voz crepitó a través del teléfono, vacilante. Derek, soy yo. Me quedé helado, agarrando el auricular. ¿Qué quieres? Pregunté, más bruscamente de lo que pretendía. No pidió dinero, no directamente. Dijo que me había visto en la televisión, que había oído hablar de la inauguración de la tienda. Están hechos un desastre, dijo, refiriéndose a nuestros padres. Papá está bebiendo de nuevo, mamá apenas lo aguanta. ¿Creen que les debes algo? Me reí. Una risa fría y hueca. Están equivocados. Sam hizo una pausa, luego lo dejó pasar. Yo también me fui. Me fui el año pasado. Yo solo, no sé qué hacer. No respondí de inmediato. Sam no me había echado. Había sido un niño atrapado en su lío, pero era de ellos, parte de esa vida que había cortado. No eres mi problema, dije finalmente. Arréglalo tú mismo. Suspiró, como si lo hubiera esperado. Sí, está bien. La línea se cortó, y me quedé sentado mirando el teléfono. No había rogado, no se había arrastrado. Eso se me quedó grabado. Riley entró cuando colgué, con los ojos entrecerrados. ¿Quién era? Se lo dije, breve y conciso. Se apoyó en el escritorio, con los brazos cruzados. Tú no eres ellos, Derek. No tienes que ser tan duro. Sus palabras me impactaron, pero las ignoré. Él no es mi responsabilidad, dije. No discutió, simplemente asintió y volvió a su trabajo. Pero me carcomía. Sam, solo, como yo había estado. Sin $50 para empezar. Los días se convirtieron en semanas, y no podía quitármelo de la cabeza. Había vencido a mis padres en su juego, los había dejado sin nada, pero, ¿qué estaba llevando adelante? Pulse Pro estaba prosperando. Nuevos tratos, nuevos productos, pero seguía viendo a ese niño que había sido expulsado, luchando por una oportunidad. Una noche, me senté en mi loft, con el marco de los $50 en mis manos, y me di cuenta, no necesitaba perdonarlos, no necesitaba olvidar, pero podía hacer algo que ellos nunca habrían hecho. Llamé a Riley a la mañana siguiente. Crea un fondo, dije, para niños como yo, fugitivos, desertores escolares, aquellos que no tienen nada más que una oportunidad. Ella sonrió, ya escribiendo. ¿Cuánto? Lo pensé, los miles de millones que había acumulado. Empieza con $10 millones. Lamelo, pulse forward. Ella silbó. Eso es un legado. Asentí. No se trataba de ellos, se trataba de mí, de lo que había hecho a partir de su rechazo. Sam volvió a llamar un mes después. Lo localicé, le envié un mensaje a través de un amigo. Reuní conmigo, Daich. Cuando llegó, nos encontramos en una cafetería, terreno neutral. Se parecía a mí a los 17, desgastado, cansado, pero con una chispa. No estoy aquí para arreglarte, le dije, deslizando un sobre por la mesa. $5,000. Un comienzo. No una limosna. Gánalo, como yo lo hice. Lo miró fijamente, luego me miró a mí. ¿Por qué? Preguntó. Me encogí de hombros. Porque puedo. Lo tomó, asintió y se fue. No sabía si lo lograría, no necesitaba saberlo. Esa era su lucha ahora. Caminé de regreso a la oficina, la ciudad viva a mi alrededor. Pulse Forward se lanzó la semana siguiente. Las solicitudes llegaban a raudales de niños con historias como la mía. Leí algunas, me vi a mí mismo en sus palabras. No era blando, era poder, darles lo que yo había conseguido con uñas y dientes. Esa noche, me paré en mi azotea, con el marco de los $50 en mis manos. Ya no lo necesitaba en la pared, lo había cargado durante demasiado tiempo. Lo dejé, me di la vuelta y miré las luces. Mis padres no me habían roto, me habían hecho, y yo había hecho algo más grande, no para ellos, ni siquiera para Sam,
solo para mí y para cualquier otra persona que empezara sin nada y se negara a detenerse. Ese era mi legado, y era suficiente. Si te encantó esta historia, dale al botón de me gusta y deja un comentario. ¿Qué harías con solo $50 y una oportunidad? Suscríbete.